Argivos, arriba esos escudos. Mi nombre es Jessica y esto es Argos. La cultura minoica, tan fascinante como misteriosa, nos ha dejado numerosos y bellísimos objetos que nos dan una idea aproximada de cómo vivían, pero muy pocos hallazgos nos dicen cómo morían. Uno de esos hallazgos es el ataúd de piedra descubierto en un pequeño poblado al sur de Creta, el único ejemplo encontrado hasta la fecha que nos acerca un poco más a sus ritos funerarios. Me refiero a... el sarcófago de Hagia Triada. Estamos ante un féretro rectangular de piedra caliza, revestido de yeso y decorado con frescos muy coloridos y reveladores del culto minoico y micénico de la Edad del Bronce. El sarcófago tiene 4 patas y unas medidas de 1,37 metros de largo por 0,45 metros de ancho y 0,89 metros de alto. Sus 4 lados están profusamente decorados con la misma técnica y arte empleados en pinturas murales descubiertas en palacios como el de Knossos. Probablemente la tapa también debió estar decorada, pero la misma no se ha encontrado. El fondo del féretro tiene 5 orificios o perforaciones que debieron servir para drenar los fluidos del cadáver en descomposición, característica hallada en otros sarcófagos de la época. Cabe destacar, por otra parte, que era poco común que el muerto fuese sepultado en un ataúd de piedra, ya que lo habitual era que depositaran sus restos en larnax de terracota. El sarcófago de Hagia Triada, de hecho, es el único ataúd de piedra encontrado hasta el momento en el contexto minoico, y también el único decorado con escenas que representan ritos fúnebres. Sin duda, sus propietarios debieron ser personas muy importantes. Y digo propietarios en plural, ya que dentro del sarcófago se encontraron no uno, sino 2 esqueletos humanos, además de estatuillas, un cuenco, conchas marinas, una daga de bronce y algunos adornos. Este objeto data entre el 1370 y el 1320 antes de la Era Común, época en la cual Creta se hallaba bajo dominio micénico. La civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta desde épocas muy tempranas, e histórica y arqueológicamente suelen distinguirse 3 etapas más o menos definidas: el minoico antiguo o prepalacial, el minoico medio o protopalacial y el minoico reciente o neopalacial. Durante este último periodo, más precisamente en torno al 1450 antes de la Era Común, los micénicos del continente griego llegaron a la isla en una época de aparente debilidad de los minoicos, a quienes terminaron dominando. Sin embargo, dicha dominación no acabó con la cultura minoica, sino que los micénicos asimilaron tanto su arte como sus símbolos religiosos. El sarcófago, de hecho, muestra una interesante fusión de ritos minoicos y micénicos, lo que sugiere que ambas culturas convivieron en la antigüedad. Pero esto no es todo. La influencia egipcia es igualmente notoria, tanto en las imágenes de culto como en el simbolismo representado en los frescos. Si nos basamos en la datación del sarcófago, los individuos que fueron sepultados en él habrían sido contemporáneos de la poderosa dinastía XVIII de Egipto. Probablemente vivieron en los mismos años que Amenofis III y el controvertido Akenatón, el mismo que fuera padre del famoso Tutankamón. El sarcófago fue hallado el 23 de junio de 1903 por el arqueólogo italiano Roberto Paribeni, en una necrópolis excavada cerca del poblado cretense de Hagia Triada, más precisamente entre las ruinas de una edificación semienterrada de 4,2 metros por 3,8 metros que debió servir como túmulo. Hagia Triada es un yacimiento minoico ubicado al sur de la isla de Creta, a tan solo 4,5 kilómetros al oeste de Festos, uno de los asentamientos más importantes de esta cultura. A pesar de que Hagia Triada contaba con su propio palacio y necrópolis, la proximidad con un emplazamiento más grande y poderoso ha llevado a que algunos investigadores vieran este sitio como una villa minoica que dependía de Festos. Otros, incluso, sostienen que Hagia Triada habría sido una especie de santuario, debido a la riqueza de objetos arqueológicos allí encontrados. El sepulcro donde se halló el sarcófago, que al parecer recibió alguna especie de culto heroico, al menos durante los primeros 50 años de su entierro, muestra indicios de haber sido profanado en la antigüedad, y es que fue encontrado tumbado de lado y sin tapa. Se cree que originalmente debió prestar su cara al ingreso del túmulo.
Por otra parte, junto al sarcófago se halló un larnax de terracota, el tipo más común de urna funeraria, pero este no tenía restos dentro y tampoco tenía tapa. Sobre la ausencia de ambas tapas y el hecho de que hubiese dos ataúdes, pero que los esqueletos hayan sido encontrados solo en uno, ha dado lugar a las más extravagantes teorías, como una que sugiere que la persona a la que estaba destinado el larnax de terracota fue sepultada viva y que en algún momento se levantó de su féretro para recostarse junto a la otra que yacía sin vida en el sarcófago de piedra. Pero lo más probable es que el sarcófago de Aguía Triada se usase como osario. Sabemos de hecho que los minoicos no dieron al cuerpo físico una excesiva importancia y tras la descomposición del cadáver solían mover los huesos a un lado del sarcófago para hacer sitio a otro cuerpo. También acostumbraban a meter los restos del muerto anterior en un larnax menor o incluso depositarlo en el suelo del sepulcro. Dicho esto, pasemos a ver la decoración del sarcófago. En conjunto, el sarcófago presenta varias escenas relacionadas entre sí, aunque puede que algunas fuesen independientes, sobre todo las imágenes de los lados angostos. La cara norte no solo es la que está mejor conservada, sino la más profusamente decorada. Después de los patrones geométricos y enmarcado por rosetas azules, encontramos una amplia imagen central que representa una escena ritual o de luto. De derecha a izquierda nos encontramos con una figura masculina muy curiosa, a la que no se le pueden ver las extremidades, ya sea por estar ataviada con una túnica o bien por estar fajada al estilo egipcio. Cabe destacar, sin embargo, que la parte inferior de la figura ha sido restaurada después de su descubrimiento. Lo más probable es que representa al muerto, y en este sentido la similitud de la posición vertical del mismo con el ritual egipcio de la apertura de la boca es realmente sorprendente. Para otros investigadores, en cambio, representa alguna divinidad de la muerte. Detrás de esta figura vemos un edificio que puede ser un templo, aunque la mayoría sostiene que es parecido a la estructura funeraria donde fue hallado el sarcófago. Y enfrente encontramos una escalinata de 3 peldaños que podría representar el ascenso del alma, y un árbol como símbolo de la vida y la resurrección. Sin duda, la influencia egipcia en toda su expresión. Esta primera parte aparece sobre fondo blanco, lo que nos dice que este momento del ritual transcurre durante el mediodía. La siguiente escena se encuentra sobre fondo azul, por lo que representa una ceremonia nocturna, en la que se ven 3 hombres llevando ofrendas al muerto. El primero de ellos porta algo parecido a un cuenco que se ha interpretado como una barca ceremonial, otra gran similitud con el ritual egipcio. Los otros 2, en cambio, traen becerros para ser sacrificados. Es importante destacar aquí que la cabeza del personaje del medio, así como la del becerro que porta, también son reconstrucciones modernas. Como ambos becerros aparecen pintados en actitud de galope, se ha sugerido que no debían de ser animales reales, sino figuras votivas. Era bastante común en esta cultura enterrar a los muertos con estatuillas de toros de terracota. En la última escena de la cara norte vemos 2 labris o hachas dobles, símbolo minoico por excelencia, que están apoyadas sobre sendos postes y coronadas con aves doradas. Las hachas parecen tener 4 filos, siendo esta la forma en la que solían representar las labris que formaban una cruz, es decir, 2 hachas dispuestas en ángulo recto. Las labris parecen reforzar la ceremonia fúnebre y representar algún símbolo de la divinidad o de renacimiento, mientras que las aves podrían tratarse de mediadoras entre los dioses y los hombres, o bien de las almas de los muertos, tal vez por influencia de la cultura egipcia. Curiosamente, las aves coinciden con los 2 cuerpos hallados dentro del sarcófago. Ambas labris protegen simbólicamente un recipiente ubicado en medio de los postes en el que una mujer, quizás una sacerdotisa, vierte un líquido como libación. Se ha sugerido que el líquido podría tratarse de la sangre del toro sacrificado que aparece en la cara sur. A esta primera mujer la sigue una segunda portando 2 vasijas más. Probablemente 3 vasijas de libación tuviesen alguna relación con el ciclo lunar. Detrás de esta segunda mujer vemos un hombre tocando una lira de 7 cuerdas, otorgándole al ritual un ambiente solemne y tranquilo. Toda esta escena aparece sobre fondo blanco, lo que sugiere que esta fase del rito se celebraba al mediodía. La cara este es uno de los lados cortos del sarcófago, y al parecer era la que quedaba expuesta a la entrada de los visitantes a la tumba. En la imagen se ven 2 mujeres conduciendo un carro tirado por 2 grifos blancos de alas policromadas. Debido a que el grifo aparece siempre asociado a la divinidad en muchas culturas, se suelen identificar a ambas mujeres como diosas de carácter psicopompo, es decir, conductoras de almas. Dicho carácter se ve reforzado por la presencia de un ave que, como hemos dicho, podría tratarse del alma del difunto.
Sin embargo, esta ave es algo diferente de las otras que aparecen en el resto del sarcófago, no solo por su color, sino por su mayor tamaño. Toda la escena aparece sobre fondo rojo, entendiéndose que tiene lugar durante el atardecer. Con la caída del sol, las diosas parecen llevarse el alma al más allá. El fresco de la cara sur, tal como el de la cara norte, también está dividido en 3 escenas, que representan el sacrificio de un toro y una procesión. En la escena de la izquierda vemos una procesión de 5 mujeres que avanzan hacia el altar del sacrificio, y una de ellas parece llevar un cuchillo ceremonial con el que degollar a la víctima. Esta parte del fresco se encuentra muy dañada y ha sido imposible reconstruirla, pero a juzgar por las faldas de las mujeres, estas debieron pertenecer a la aristocracia minoica. La escena, debido al fondo amarillo, parece que tiene lugar al amanecer. A continuación nos topamos con la escena más impactante, la del sacrificio del toro. En ella vemos al robusto animal amarrado a una mesa o altar de sacrificios, ya degollado, cuya sangre se vierte sobre una vasija. Debajo de la mesa se encuentran 2 cabras, tal vez a la espera de ser inmoladas también. Detrás del toro encontramos un flautista tocando un aulós y confiriendo a la escena un ambiente ruidoso y frenético, a diferencia del citarista de la cara norte. Resulta llamativo, si no revelador, que 2 de los instrumentos musicales más característicos de la antigua Grecia, es decir, la lira y la flauta, se encuentran ya representados en el siglo XIV antes de la era común. Toda esta escena del sacrificio se halla sobre fondo blanco, por lo que podemos deducir que esta parte del rito se celebraba durante el mediodía. En la última escena, ubicada en el extremo derecho, vemos 2 altares bien diferenciados y decorados con símbolos espiralados. El más alto de los 2 está coronado por los cuernos de consagración típicos de la cultura minoica y por un arbusto de 7 ramas. Todo esto sugiere que se trata de un ara destinada a dioses del cielo, mientras que el otro altar, más bajo, parece estar consagrado a deidades de la tierra. Sobre este último, vemos un cuenco con frutas y una vasija de cuello largo, generalmente usada para libaciones. Junto a él se encuentra una sacerdotisa llevando a cabo algún rito con las manos mirando hacia abajo, gesto universal para adorar a dioses subterráneos. En medio de ambos altares, volvemos a encontrar una labris erguida sobre un poste y coronada por una ave negra que contempla el ritual y parece a punto de echarse a volar. Toda esta escena transcurre de noche, a juzgar por el fondo azul de la misma. Finalmente, la cara oeste, el otro lado corto, está dividido en 2 escenas, pero por desgracia la escena superior se ha perdido casi por completo, y solo pueden distinguirse las piernas de 2 hombres. En la escena inferior, que aparece sobre fondo blanco, vemos 2 hombres conduciendo otro carro tirado por cabras, aunque parecen más bien caballos con cuernos. Si bien las figuras parecen masculinas, el color blanco de su piel sugiere todo lo contrario, por lo que tal vez estemos en presencia de dioses varones. Vistas ya las 4 caras del sarcófago, cabe destacar la abundancia de 2 elementos que dan color y uniformidad al conjunto pictórico. Me refiero a los espirales y las rosetas, 2 cosas que armonizan el arte micénico con el minoico respectivamente. Las rosetas aparecen comúnmente en decoraciones minoicas y simbolizan la vegetación y la renovación de los ciclos de la naturaleza. El sarcófago tiene un total de 19 rosetas azules conectadas entre sí, cada una con 10 u 11 pétalos. Como dato extra, las rosetas fueron primero talladas en la piedra antes de ser pintadas. Los espirales, en cambio, son típicos del arte micénico y se han encontrado en frescos y cerámicas descubiertas en Pilos y Micenas. Se cree que las espirales, pintadas de azul y blanco, representan las olas del mar. Se ha especulado mucho sobre cómo debe contemplarse la decoración del sarcófago. Para algunos, la lectura debe hacerse de forma lineal, comenzando con la figura del muerto, tal como hemos visto recién. De ser así, los ritos debieron forzosamente celebrarse durante 3 o 4 días. Para otros, en cambio, el ceremonial se observaba en un solo día, comenzando con las escenas matutinas y terminando con las nocturnas. Dicha lectura, al no ser lineal, obliga al espectador a dar 3 vueltas al sarcófago. Este movimiento, a su vez, crea 3 círculos imaginarios e interconectados entre sí por un tema específico. De esta forma, el círculo central conecta el sacrificio del toro con las ofrendas del muerto. El círculo oriental conecta las libaciones y el occidental es donde comienza y termina el viaje, tanto del espectador como del alma del difunto. Todo esto son especulaciones recientes que su descubridor, Roberto Paribeni, no llegó siquiera a hacerse.
Roberto Paribeni, nacido en Roma en 1876, fue no solo arqueólogo, sino también historiador, docente y director de museos. En 1902 trabajó en las excavaciones de Pompeya y al año siguiente viajó a Creta para ponerse bajo las órdenes de Federico Halber. Ese mismo año, al excavar la necrópolis de Agia Triada, dio con el maravilloso sarcófago que lo haría famoso. Todo un trotamundos, fue oficial de la expedición italiana en Palestina durante la Primera Guerra Mundial. Falleció en 1956. Aunque la representación del fresco del sarcófago parece sencilla de entender, la verdad es que existen más dudas que certezas. ¿Es realmente la celebración de un rito fúnebre? ¿Quiénes están pintados en el fresco? ¿Son hombres o personajes mitológicos? ¿Era el difunto un príncipe o un sacerdote? ¿Eran todos los rituales funerarios de esta forma o se trataba de un caso aislado? Muchas preguntas para las que tal vez nunca tengamos respuesta. El sarcófago de Agia Triada actualmente se exhibe al público en el Museo Arqueológico de Heraclión, junto con otros larnax de terracota hallados por toda Creta. Hasta acá todo lo que podemos decir del sarcófago de Agia Triada. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y compartirlo para que lleguemos a más personas. Comenten aquí abajo de qué otras reliquias de la antigua Grecia les gustaría que habláramos. Y suscríbanse por Atenea. Mi nombre es Jessica. Cáirete.